¿Qué tal, mis queridos hermanos? Quiero pues en este pequeño video explicar brevemente la utilidad del documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe relacionada con algunos títulos con los que nos referimos a la Santísima Virgen María. El documento solo pretende explicar por qué algunos títulos de nuestra Madre Santísima pueden resultar no solo confusos para mucha gente y con ello opacar la importancia de Jesucristo, sino también la de nuestra Madre Santísima, quien tiene un papel fundamental en el proyecto de la salvación de Dios. Es por ello que debe de estar bien entendido de qué forma nos referimos a ella y hacerlo de una forma adecuada. Y esto es lo que pretende precisamente el documento. Debemos de entender que hay una gran diferencia entre dogmas y títulos. El dogma expresa una verdad de fe que debe ser creída por el pueblo, pues es una revelación que muestra, en el caso de María, su papel y figura en relación al proyecto de Dios. Mientras que los títulos solo expresan algunas virtudes o simplemente modos de referirnos a María que provienen de nuestro amor, obviamente, y de lo que nosotros podemos entender de su participación en el misterio de nuestra salvación, porque María es todo un misterio, y eso que entendemos, pues tendríamos que ver si lo estamos entendiendo correctamente. El documento atiende a los títulos que pueden ser confusos solamente a ellos y por tanto debe preferirse, como lo dice el documento, el uso de otros términos que expliquen naturalmente de una manera adecuada lo que se quiere decir con ellos. De lo contrario, como decía hace un momento, se puede crear confusiones que le den a María un papel que no tiene dentro del proyecto de Dios. Para entender la razón de estos y de otros títulos que en ocasiones han opacado a Jesús o al mismo Dios en la forma como lo entiende el pueblo, necesitamos darnos cuenta de que a lo largo de la historia se fue perdiendo la evangelización, en donde Jesús queda al centro de todo el misterio. Al perderse esta evangelización y por el amor a María, esta fue ganando poco a poco un papel que no tiene, un papel central. Y esto ha llevado a errores gravísimos, como pensar, por ejemplo, que ella es más misericordiosa que Dios. Solo para darnos una idea, permítanme recordar una situación interesante de cuando yo era pues, más pequeño, ¿no? Con respecto a la Virgen de Guadalupe. En México tenemos que aceptar que todos somos guadalupanos. Y cuidado con hablar de ella. Y más si se le habla mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaremos en problemas. Esto nos lleva a decir que la mayoría de los mexicanos somos verdaderamente guadalupanos. Pero la mayoría de estos guadalupanos no van ni a misa. Quizás algunos, les decía recordando mi infancia, algunos recordarán el dicho de un boxeador muy famoso, Raúl el Ratón Macías. Él decía así, voy a tomar hasta el tonito porque lo tengo grabado en mi cabeza, decía, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Esto es lo que decía, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Y nos preguntamos, ¿y Dios dónde quedó? O sea, Dios no entra en esto. Era el manager y la Virgen de Guadalupe. ¿Y Jesucristo? Pues muy bien, gracias, ¿verdad? Por ello, permítanme explicar en qué sentido se entiende popularmente los títulos que se mencionan y por qué es necesario la explicación de la nota. Empecemos hablando del título de corredentora. ¿Qué se entiende popularmente por ello? Generalmente entendemos que sin María no se hubiera realizado la redención, como si la redención fuera una obra de los dos, y esto es falso, pues la Sagrada Escritura claramente nos lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos o salvarnos. La obra de la redención es exclusiva de Dios
y fue realizada en su totalidad por Cristo, de manera que María es cooperadora. El título corredentora podría entenderse así, pero generalmente no es así. Por eso dice el documento que es mejor evitarlo y usar el término cooperadora. Otro de los términos que aclara el documento es el de medianera. ¿Qué entendemos por este título? Que María está entre Dios y los hombres. San Bernardo y otros santos ven a María como el cuello o como el acueducto, como si Jesús fuera la cabeza y ella sería el cuello que conecta con el cuerpo, de manera que todo pasa por ella antes de llegar a nosotros. Esto es un error. La Sagrada Escritura nos dice claramente en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Punto. O sea, no hay ninguna otra mediación. Es decir, las gracias y la redención van directamente de Dios hacia nosotros, pero también desde nosotros hacia Él a través de nuestra oración. Es decir, el hombre no necesita ninguna mediación para comunicarse con Dios, para conectarse con Dios, y Dios no necesita tampoco ninguna mediación para pasar hacia nosotros. Y las gracias y la redención es una acción directa que Dios ejecutó hacia nosotros, con nosotros y por nosotros. Pero al decir mediadora, en cierta forma sí, o sea, hay una mediación, pero en realidad no se entiende bien. Por eso es mejor evitar el término y llamarle intercesora o, como decíamos anteriormente, cooperadora. Otro de los términos que aclara el documento es Madre de la Gracia. En relación a la maternidad divina proclamada en el Concilio de Éfeso y con relación a la maternidad espiritual de María que se desprende del pasaje de San Juan 19:26, en donde Jesús directamente Él nos entrega a María como madre, se ha derivado la expresión Madre de la Gracia. Es decir, debe entenderse como la que da a luz a la única fuente de la gracia que es Cristo Jesús, Dios. Pero sin embargo, lo que se entiende generalmente es como si María tuviera un depósito de gracia separado de Dios, donde ella puede dar gracias a quien se lo pida, independientemente de Dios. Por ello, esta forma de dirigirnos a ella debe ser tomada con mucha diligencia, teniendo en cuenta que la única fuente de la gracia es Dios y que por ello el único que nos puede dar gracias, pues es Dios. María no tiene ningún depósito extra de gracia. María en todos los casos será intercesora, como ya lo hemos venido diciendo. Sí, es una intercesora, es muy poderosa, pero finalmente es solo una intercesora. Otro de los títulos que se aclaran es la medianera de las gracias. Tiene mucha relación con lo que venimos diciendo. Este título, que incluso se ha buscado que se convirtiera en dogma y que se desprende de todo lo anterior, es un grave error. Pues de nuevo, como ya lo expliqué, parecería que ella es la encargada de dar las gracias a quien se lo pida, como si ella fuera la fuente. De nuevo insisto, solo Jesús es la fuente de la gracia, solo Dios es la fuente de la gracia. Todas las gracias nos llegan directamente por medio de Él, de Jesucristo. Ciertamente es posible que Él quisiera que en algunos casos sea su Madre Santísima quien las entregue, pero sería por una concesión especial para que ella sea la portadora de la gracia y la entregue a quien la haya pedido al Señor. Pero en general, especialmente en la gracia santificante que proviene esencialmente del bautismo y de los demás sacramentos, es una obra directa y exclusiva de Dios en el alma del ser humano. Por todo lo anterior, debemos poner atención en el documento pontificio, que aunque como nota, tiene un carácter de magisterio ordinario del Papa, por lo que no puede ignorarse, puesto que está firmado por el mismo Papa. Para todos aquellos que quieran profundizar más sobre los títulos y los dogmas de nuestra Madre Santísima, en otro video les dejo un análisis completo de todo el documento, de tal manera que podamos, y quien quiera analizarlo con mayor
calma. Es un video, pues obviamente mucho más largo, pero en donde explico con mayor claridad cada uno de los puntos y sobre todo analizo cómo es que ha venido caminando el tema de María a lo largo de los siglos. Ojalá y lo puedas o tengas la oportunidad de verlo para que viendo este video se te aclaren completamente. Si todo esto te dejó todavía alguna duda, pueda quedar mucho más claro en un video un poco más extenso. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo video. Hasta entonces, bendiciones.